Hoy, en 50 años, 50 historias, nos acompaña Gabriela Hernández, fotógrafa de La Plata que desde hace años registra con su cámara las luchas por memoria, verdad y justicia en la ciudad. Marchas, juicios de lesa humanidad, actividades culturales, recitales, charlas y encuentros forman parte de un archivo construido desde el compromiso y la presencia constante en las calles y en los espacios donde la memoria sigue viva. Su trabajo no solo documenta acontecimientos, sino también conserva gestos, miradas, abrazos y escenas colectivas que muchas veces quedan fuera de los grandes relatos, pero que son fundamentales para entender cómo una sociedad construye memoria. Estas toses que escuchamos de fondo son de ella, que en tiempos donde la imagen circula rápido y el olvido parece inmediato, su fotografía se vuelve también una forma de testimonio y para nosotros es imprescindible. Así que muchas gracias, Gaby, por estar acá hoy. No, gracias a vos y a los compañeros por la invitación. Estoy entregada porque no sé de todo lo que podemos llegar a hablar y siendo desde acá, desde la CTA, desde con vos y que los conozco, y de gente que ya sé que ha pasado por este micrófono también y por estas 50 historias, me da como cierto pudor también un poco, pero bueno. Bueno, pero vos ya estás entrando en una de las 50 historias, ¿no?, que elegimos para estos 50 años. Uh-huh. Y por supuesto que es porque te ganaste ese lugar, porque gran parte, y esto es lo que ahora nos vas a ir contando, ¿no?, a lo largo de la entrevista, pero tu archivo periodístico viene siendo muy importante, incluso como prueba testimonial para los propios juicios de lo que sos, ¿no?, de lo que siempre sos parte, porque siempre estás en todas los juicios que se llevan adelante acá y en otros lugares de la provincia. Pero vamos al principio. Uh-huh. ¿Cómo llegaste a la fotografía? Porque además vos no naciste en La Plata. No, yo soy de Trelew, soy de Chubut, soy patagónica y vine en los 90 a estudiar arquitectura y digamos, a mí La Plata me explotó todo, la cabeza, el corazón, la mente, todo, porque la verdad que en Trelew, hablando de todo esto, o sea, voy y vengo de la historia de la actualidad, digamos, yo no sabía absolutamente nada de toda esta historia en Trelew, si bien me entero viviendo acá, la masacre de Trelew, lo que había sucedido en el aeropuerto viejo, que tiene también, sabía la existencia y conocí siempre el aeropuerto nuevo entre comillas, que ya también es viejo el nuevo, que ahora es museo. Bueno, me vine a estudiar arquitectura y acá empiezo de alguna manera a relacionarme con distintas luchas sociales, entiendo y conozco lo que es la militancia en sí. Desde arquitectura tampoco es que hice mucho desde la militancia, pero lo que sí hice y que tuvo cierta relevancia hace poco, incluso con esto de la Ley de Educación Superior, yo en esos momentos no me dedicaba profesionalmente a la fotografía en sí, pero siempre era la hincha desde la secundaria que andaba con la cámara de fotos, ¿viste? Eso te iba a preguntar, ¿cuándo fue? ¿Vos tenés registro la primera vez que agarraste una cámara o de cuándo te fascinó registrar? Ay, perdón, que justo, no sé, tomé un mate y ahí me vino... Te voy a dar, mira, esto es agua con limón. Capaz que eso un ahí poquito... Está.
Gracias. Y tiene sal, perdón. Agua, Bueno, limón y sal. algo me va a hacer. Es para levantar así la energía. No, de energía andamos bien, pero justo me agarró la tos. Bueno, te dejo acá y seguí tomando. No, empiezo con el tema más de la foto. Te contaba esto porque de alguna manera, como para, digamos que no fue de un día para el otro. Fue como un proceso que yo siempre tuve con la fotografía de alguna manera, aunque no haya sido profesional, pero era la que siempre andaba con la cámara registrando, que en aquellos momentos teníamos el rollo de 24 y de 36 y había que revelarlo y tenía un costo y cada clic era uno solo. Ahora, qué momento hermoso ese, ¿no? Ay, sí. Porque ahora uno saca, por ahí vos debes tener en tu celular y en tu cámara, no sé, 500.000 fotos, literal. Pero en ese momento eran pocas y buenas. Tengo 10 discos externos rígidos de backup. Claro. En realidad son 8, pero como en cada uno voy dejando lugar porque voy incorporando a carpetas de archivo y es una monstruosidad los clics que uno gatilla y por si alguien pestañó, por si alguien no sé qué, o por si alguien... O sea, en aquel momento eran únicos y yo apenas llegada a La Plata, que vine a estudiar arquitectura, registré y saqué fotografías de las tomas y de las marchas que hacíamos al Congreso por la Ley de Educación Superior. En los 90. En el año 95 y 96, que tuvo en riesgo como ahora, no sé si peor pero había un riesgo total y absoluto de perder como ahora, la educación, pues se llamaba la Ley de Educación Superior, que es lo de ahora. La superior sabemos que es la educación universitaria. Se quería implementar un impuesto encubierto, ¿no? Al estudio. Sí, se quería hasta privatizar prácticamente. Después la disfrazaban con eso del impuesto, con esto de lo que siempre estuvo en juego también de los estudiantes extranjeros. Bueno, no... si nos ponemos a hablar de eso, el otro día contaba también en otro lugar y se nos termina yendo, pero a lo que voy con esto del registro de la fotografía es que hoy en día, si bien en ese momento tuvo cierto valor el haber registrado las tomas en la facultad, comíamos, yo era una de las que dormía dentro de la Facultad de Arquitectura. Y junto con la Facultad de Bellas Artes, no me acuerdo la otra, bueno, periodismo en su momento todavía era escuela, pero hubo algunas que dentro de las tomas prolongadas, las idas a Capital todo el tiempo en tren y al Congreso, fuimos una de las pocas facultades con esas que estuvimos a punto de perder el año incluso de tanta toma. Bueno, yo eso lo registré de manera intuitiva, ¿no? Y hoy en día eso tiene un valor agregado porque es casi uno de los pocos y únicos juicios, se me vino una de las pocos registros que hay de todo eso, las marchas proceso, acá, claro. la toma del rectorado que hicimos, y eran tomas que eran marchas y tomas que no era como ahora, viste, programada, dentro de 20 días vamos a hacer un día de paro. Ahí eran paros y toma de la facultad prolongadas, ¿viste? Bueno, yo después de haber pasado todo ya 30 años prácticamente de eso, se me ocurrió en un momento escanear esa fotografía y las publiqué en las redes. Bueno, y fue un boom, porque... Y sí, pero ¿y cuándo bueno, y cuando digamos, ¿cuándo pasaste de la arquitectura claro, a la fotografía? Eso para tomar una noción por ahí de que siempre había como algo que tenía. Y como siempre tenía esa cosa de la imagen, la fotografía, pero siempre era amateur, siempre era de manera intuitiva, siempre con la camarita como un arroyo, empiezan a aparecer las digitales, todo, y yo ya laburaba en una empresa constructora. Ya hacía 6, 7 años que laboraba en una empresa constructora y no me gustaba y me quería ir de ahí. Empiezo a hacer unos cursos de fotografía, veo que lo mío iba dentro de todas las ramas de la fotografía. Empiezo a hacer el curso sin tener cámara digital y que me la prestan unos amigos. Una cámara común tipo como es, peor, ni siquiera tenía el modo manual, modo automático. Digo, bueno, era como que siempre era algo postergado. Estamos hablando del año
2007, 2008 yo empecé medio, no es que hace que toda mi vida me dediqué a esto, fue como que en un momento a los 30 me hizo onda, le voy a dar por acá y a ver qué sale. Pero digo, bueno, a ver, hago un curso, me voy perfeccionando. Prontamente, muy rápidamente, me doy cuenta que lo mío iba por entre todas las ramas hacia el fotoperiodismo. Entonces empiezo a cubrir de otra manera algunas marchas. Me entero y supe por algo que empezaba el juicio de la unidad 9 y que todavía habían presagios, quedaban restos de algunas audiencias del juicio por la verdad también. Entonces estuve y fui parte todavía de algunas audiencias de los juicios por la verdad. Fui a registrar, empecé a averiguar cómo era para entrar, bueno. O sea, pero eso, inquietud personal. Sí, yo no tengo... Pero vos tenías alguna militancia de alguien en tu familia o algo orientado hacia los derechos humanos. Absolutamente no, y todo lo intuitivo contrario. como la fotografía. No, y todo lo contrario, y soy la oveja negra, y todo esto que yo hago, la verdad que también me ha llevado a una cuestión familiar bastante importante, o sea, nunca tuve ningún apoyo, al contrario, y esta cuestión vinculada a los derechos humanos y la militancia tampoco, oveja negra total. No volví a Trelew, le di para otro lado, me vinculé con la política que tiene que ver con los derechos humanos, con la militancia en sí, y bueno, soy la única de mi familia que tira para ese lado, y bueno, me ha generado cuestiones, pero bueno, lo elegí, y pese a eso, es lo que a mí me parece y lo que a mí de alguna manera me llama, me llena, bueno, no sé si es que me llena, pero digamos, es lo que a mí de alguna manera me motoriza y me mueve un poco. Yo desde que empiezo a vincularme con el registro de esos juicios, si bien ya hacía algunas cosas que tenían que ver con lo cultural y con el rock platense también en algún momento, el registro de todo eso, empiezo a ver que mi beta y lo que me llamaba un poco más la atención tenía que ver con lo relacionado a los derechos humanos y que en aquel momento habían cuestiones que no se registraban tanto, o sea, no salían todo el tiempo, había poco medio, la única red social que había era la de Facebook y casi no se veía, y yo empiezo a registrar eso, empiezo a publicarlo en mis redes, y cuando empiezo a publicarlo en mi Facebook, le pregunto a algunos testigos eso, si me daba permiso, autorización para exponerlo. Empiezo a hacerlo en el primer juicio, después lo sigo haciendo, ahora ya prácticamente no lo hago porque... Ya te conocen. No, pero no es por conocerme, es porque desde el primer momento a las personas que les pregunté, incluso a los abogados, porque me parecía que los testimonios, viste, ya sabemos lo que son los testimonios de los testigos o de los sobrevivientes y son historias fuertes. Y de alguna manera es como que uno, digamos, al difundir eso, es la intimidad también de esa persona, es la historia de esa persona y todo. Entonces, me parecía re importante que eso se tenía que difundir y ver un poco más, que lo poquito que se veía. Bueno, y la respuesta que recibí de todas esas personas fue un sí rotundo y no simplemente fue que yo iba con el miedo o pidiendo la autorización, sino que era el agradecimiento. Y te pedían la foto. Claro. Claro. ¿Y qué era lo que vos ¿Por qué fuiste a esos primeros juicios? ¿Qué buscabas? Un poco como lo que quise decir recién, un poco de que me parecía que eran historias que tampoco imaginé. Pero más allá de la historia, ¿cuál es la imagen que vos buscabas cuando hacías el clip? Que no quede solamente en ese recinto, y no es que buscaba una foto precisa en sí, me parecía que más allá de buscar la foto que por ahí buscaban muchos cuando había un testimonio importante, suponete el de Chicha Mariani,
o una foto del inicio o de una sentencia en donde están con euforia, gritando. Tener el registro de eso es la foto iconográfica tal vez del momento. Bueno, por ahí tiene que ver un poco con justamente lo que hago, es que no voy a buscar una foto simplemente, sino contar esa historia. Y todas esas historias a veces no se cuentan simplemente en una foto. Esas historias se cuentan contando el relato, y yo me acuerdo de haber estado y estar registrando testimonios en donde no había nadie más. Entonces, me parece que todos esos testimonios son importantes y que no solamente una foto. Tal vez por ahí esa sea la respuesta, porque la verdad es que no fui a buscar una foto. Era contar un poco esa historia, y que terminan siendo muchas historias también. ¿Y por qué te quedaste todos estos años? Porque los que pasamos por los juicios, o sea, que escuchamos juicios, que escuchamos testimonios, sabemos que es fuerte, sí, ¿no? Cada audiencia es muy fuerte lo que se escucha ahí. Realmente cuando tenés un poco de sensibilidad, te afecta, no es lo mismo participar o no es ir a cubrir un recital, no, por cubrir supuesto. una audiencia. No, yo creo que es como todo un combo, porque no es solamente, así como no es solo una foto, sino que son varias fotos y que es una historia. Tal vez el seguir yendo no es solamente registrar la historia. Yo con todas esas personas que forman hoy la militancia, y viste como bien se dice, el mundo es un pañuelo y la plata una servilleta, el tema también de los derechos humanos, una familia. Llega un momento en el que casi nos conocemos todos, no todos, pero casi. Y esas personas que son testimonios, las que siempre están dentro de la militancia, yo de alguna manera empecé, como bien contaba al principio lo de mi familia, fui reemplazando mi familia biológica tal vez de alguna manera. Y empecé a hacer carne de eso, y como que de alguna manera, si bien no tengo un familiar, como hablábamos al principio también, o una historia propia de desaparecidos, pero la memoria también la construimos entre todos, entre todes, entre todas. Y empecé a hacer y formar parte, y empecé a tener cierto sentido de pertenencia. Y además, digo, esto como reflexión, ¿no? Dicen que cuando encontrás el lugar al que perteneces, te sentís bien en todas tus dimensiones y sos bien recibido. Y nosotros, las veces que te vi en una audiencia o en una marcha, las personas están felices cuando te ven. Digo, encontraste ese lugar de pertenencia, de reconocimiento, ni hablar de que últimamente este año, ¿cuántos reconocimientos te entregaron? Nosotros arrancamos el año pasado, porque en el libro del Circuito Camps tenemos fotos tuyas, entonces te hicimos un agradecimiento, pero bueno, te han hecho cantidad de reconocimientos también, y además tus fotos empezaron a ser parte de muestras que recorren la provincia, que recorren el país, que construyen la historia, que construyen la memoria, más en estos momentos, e incluso al Senado y al Poder Judicial. No, eso fue increíble. Sí, bueno, sí, hay un sentido eso de pertenencia, y a mí eso, yo, qué sé yo, bueno, muchos de los que formamos parte de todo esto, bueno, la militancia justamente en sí no tiene que ver, o sea, yo no gano un mango con montones de cosas que uno hace, o sea, pero digamos, lo quería relacionar con algo que se me vino a la cabeza, con esto de la familia, de la militancia y todo. Y esto que vos decís ya me voy a acordar lo que quería decir, pero esto de los reconocimientos y de las muestras, yo la verdad es que absolutamente en ninguno de esos espacios busqué yo exponer, o yo mostrar, o
todo el tiempo he sido convocada, y la verdad que lo de los reconocimientos es tremendo, porque no, la verdad que no me lo esperaba, no lo hice para eso. Por ahí sí el reconocimiento a mí siempre me interesó de los pares o de nosotros mismos, las militancias, viste, lo de las redes, lo del compartir, lo de, qué sé yo, algún comentario, pero es también después, como mismo para decir, bueno, vas bien, seguí haciendo esto, se necesita. Eso, bueno, eso. Ese reconocimiento yo sí siempre lo esperé de los familiares, de los testimoniantes y todo, viste, cierta aprobación, y que tiene tal cual, eso que decís, como decir, bueno, está bueno esto que haces, está bueno cómo lo haces, seguí para adelante, y después esto, bueno, refuerza un poco más, porque el haber llegado por ahí, obviamente la gente que escucha no tiene por qué saberlo, pero sí, han sido reconocimientos más allá del de la CTA, que la verdad que la CTA, bueno, ahora, bueno, para no irme del tema de los reconocimientos, la Cámara de Diputados, bueno, y la universidad, el premio Adriana Calvo, el reconocimiento fue entré en la primer tanda junto con el juez Reboredo, de eso, que fue la verdad que muy importante, y lo de la Cámara de Diputados también de interés legislativo, y lo de interés provincial, y de ahí fue que me convocaron y buscaron los del Colegio de Magistrados y de la Función Judicial. Un interés, ¿viste? Y también, y bueno, eso fue formar parte de la actividad central del año, que tenía que ver con justamente los 50 años de democracia que estamos transcurriendo en todo este año, declarado como el año de la democracia y los 50 años del golpe, ¿no? Y el haber expuesto ahí ante jueces, fiscales, había muchos fiscales algunos fiscales que nos veníamos viendo desde todos estos juicios, y estaban ahora, hace un mes, compartiendo ese momento, y como una especie de reconocimiento también, abogadas ahí estaban también, que ya esto también de la familia y de la amistad y de la militancia, hoy en día son mi gente amiga, o sea, realmente han pasado como a reemplazar esa familia biológica. Son mis vínculos hoy en día. Eso que empezó como una militancia, como, viste, una cosa así, y hoy en día son parte de mi familia elegida, y también todo eso que yo hacía en algún momento forma parte de mi trabajo, y que yo no pensé que iba a poder realmente vivir de esto, de el fotoperiodismo. Dentro de la fotografía lo que yo hago es fotoperiodismo. Soy docente titular también de esto en la universidad. La arquitectura la dejé por completo. Yo cuando empiezo a dedicarme, que hago que estudio un poco y que me largo todo eso, empieza prontamente, digo, esto es lo mío, o sea, ilustraba diarios y revistas, y para algunas notas en el exterior, y hablando de los juicios, y que por ahí era la única que tenía registro de algunas cuestiones que tenían relacionadas con los derechos humanos. Y este archivo enorme que vos tenés, ¿cuál es la proyección? ¿Cuál es tu idea? ¿Por qué lo guardás? ¿Qué te imaginas en el futuro? Mira, yo más allá de lo que es el fotoperiodismo en sí, que la rama del fotoperiodismo es el registrar algo, el sacar una fotografía que tenga un sentido y que transmita un mensaje, que muchas veces puede acompañar un hecho noticiable del momento, o si no, contar una historia, ¿no? Contar un mensaje. El futuro no lo sé muy bien. Yo siempre tengo la idea de que digo algún día, al principio no, porque había mucha gente que me decía, tenés que hacer un libro. Y yo era como que, viste, me quedaba como que,
no sé si me da... Ahora creo que sí, ya tengo un registro de 25 juicios de lesa humanidad. De principio a fin, por supuesto que no el 100%. De juicios de lesa humanidad y de marchas también. De lesa humanidad, de marchas, si me pusiera a contar, no sé cuántas. Sé que son 25 porque en un momento los tuve que contar el año pasado o el anterior, y ahí empecé, digo, a ver cuáles son. Unidad 9, Circuito CAM, Fuerza de Tarea 5, La Cacha, Favero Álvarez, bueno. Y además, quienes estamos en tema, cada vez que tenemos que hacer alguna publicación o lo que fuera, siempre sabemos que Gaby, necesitamos la foto de tal juicio y sabemos que Gaby la tiene. Digo, es importante para quienes nos dedicamos a construir la memoria, ¿no? Desde este sentido de verdad y justicia. Fundamental. Sí, esos pedidos siempre hay, siempre cae, y yo, por suerte, desde los inicios soy muy ordenada ya de por sí. Eso me parece que es la clave, porque fotos de juicios hay cantidad. Lo que no hay cantidad, quizás, es la permanencia de la misma persona a lo largo de muchos años construyendo, digamos, es como un bajo continuo, ¿no? Como construyendo un lugar de compromiso seguro, pero además el orden y el método, ¿no? De organizar, de que después de cada juicio todo eso va subido a las redes y va con nombre y va con cita, y eso también ordena y pone en el escenario de lo masivo, bueno, se publica, se comparte, algo que, como vos dijiste al principio, si no quedaría solo para unos pocos dentro de una audiencia, ¿no? Claro. Sí, a mí me parece fundamental, y como docente hincho mucho a los estudiantes con eso, y que tiene que ver que esto del fotoperiodismo va muy enlazado con lo que tiene que ver con el archivo. Entonces yo creo que, digo que la fotografía dentro del fotoperiodismo, y más con todo este historial, la fotografía pasa a ser un documento. Y ese documento pasa a ser un archivo histórico, y también pasa a ser un archivo judicial, y un archivo judicial que además también ha formado parte para pruebas y herramientas, ha sido prueba y herramienta judicial, y también han sido pruebas para la denuncia pública. Tengo un par de ejemplos. ¿Querés contar alguno? Sí, me parece importante contar. Hablando de la CTA, me acordaba yo, anoche justo yo digo, ¿de qué hablaremos? No sé qué, la CTA, y me acordaba, ¿te acordás? Con la CTA yo, además de formar parte del libro, formar parte de algunas muestras que se han hecho en la CTA, en ATE, hemos hecho viajes, algún viaje que ha tenido que ver con niñez en Viedma, y también algún viaje que tuvo que ver en su momento 2016, enero o 2016, con negarle la domiciliaria al genocida de Checolás, y que fuimos a Mar del Plata, donde de todo el país fue muchísima gente para revocar una domiciliaria porque el genocida Miguel Osvaldo Checolás había obtenido una domiciliaria ahí en el bosque de Peralta Ramos, en Mar del Plata. Bueno, fue impresionante, se le logró revocar la domiciliaria. Yo tengo para contar que con un registro fotográfico le logramos negar la domiciliaria también y revocar la domiciliaria a otro genocida, que es fue gobernador de la provincia de Buenos Aires entre el 76 y el 81, era militar, abogado, Ibérico Saint James, que vos dirás, ¿cómo con una foto se le revocó la domiciliaria? Bueno, yo con esto de la cotidianeidad, ¿no?, de los registros y la constancia, tengo un par de secuencias, no solamente la de la domiciliaria, puedo contar otro ejemplo que también ha tenido que ver con esto de la constancia. Los abogados en el juicio de la unidad 9 o circuito CAMS, Saint James.
Sí, Saint James. Sus abogados empiezan a pedir la domiciliaria porque estamos hablando del año 2010, 11, Ujú. 11. Sí, Sí, a veces a mí 2011. esos, en la unidad 9 y circuito Kansas a veces se me entremezclan. Pero bueno, que decir domiciliarias no era tan común como hoy escuchar domiciliarias, nos suena, ¿no? Ujú. Eran una de las primeras domiciliarias que se pedían y que con el argumento de que estaba muy mal de salud, que se estaba muriendo, que no se podía levantar de su silla de ruedas, porque iba con silla de ruedas a las audiencias, con respirador, con tubo, una cosa, ¿viste? Que vos decías, pobre señor anciano. Sí, pobre señora, tiene un homicida, genocida, torturador. Bueno, con ¿no? toda esa petición y todo, yo no sabía que los abogados le estaban pidiendo, estaban en todo ese tramiterío. Y un día, cuando a la salida, que también se tardaba mucho entre que salían, lo subían a la combi del sistema penitenciario, en una de esas que lo suben a la combi con otro de los genocidas, eran 2 o 3 combis que habían, él, ya estando arriba de la combi, esa del sistema penitenciario con la puerta abierta, yo le saco una foto cuando él se empieza a levantar de la silla de ruedas y sin el respirador. O sea, Justo, clave. ¿Vos cuando le sacaste la foto sabías de esto? No, vos no, le sacaste... en ese momento no. Yo le Claro, hice a casi esa es la- todos un seguimiento de la salida, la subida, muchos cuando los están esposando, distintos días, cuando les están sacando la esposa, cuando lo están llevando, cuando... ¿Y cómo llegó esa foto a ser parte del Yo la expediente? publico en mis redes, o sea, yo digo que, porque, viste, muchos decían, las redes, el Facebook, ahora tenemos montones de otras redes y ahora se ha desvirtuado todo, pero en ese momento era solo el Facebook. No, pero Era es más una ordenado, herramienta. claro, era ahí. Y yo sigo insistiendo que es la mejor, sigue Para siendo publicar. la mejor como herramienta por cantidad, por el orden, podés armar álbumes, podés editar de otra manera, para clases, podés armar grupos, bueno, todo un tema ese aparte. En ese momento teníamos solo Facebook y, claro, yo publiqué como una secuencia más de que había logrado captar a varios de los genocidas en alguna situación. Ujú. Como te decía, ya sea esposándolos o así o asá, saltando el charquito esposado hasta antes de subirlo. También tengo algunas de cuando alguno que todavía no estaba no tenía condena, pero en el medio de la sentencia en un cuarto intermedio se iba al kiosco de la esquina a comprar puchos y volvía. Bueno, eso, la de Saint James yo la publico, claro, y ahí me entero, me la empiezan a pedir los abogados de la querella. Guadalupe Godoy y algunas otras abogadas para presentarla como prueba, como una herramienta judicial, que el tipo no se estaba muriendo, el tipo se estaba levantando de la silla de ruedas y ya sin el respirador. Claro, que estaba haciendo una actuación. Qué perversidad, ¿no? Qué perversidad. Y después en algún momento también yo, después de entre ese juicio y más adelante, ya en la Cacha, el FT5, durante meses, tal vez meses, no sé si pasó el año, pero cada vez que íbamos llegando al tribunal, que iba yo llegando, de salida o de llegada, había algún Ford Falcon en la puerta del tribunal, o en las esquinas, o a la vueltita. Y no eran siempre los mismos, era uno blanco, a veces uno gris, uno bordó. Sí, decime. No, te iba a preguntar eso, ¿no? Si habías recibido amenazas. No. En algún momento estuve como un poco alerta cuando, no sé, o al llegar a mi casa o algo así, cuando fue eso, viste, de las pruebas. Pero no he recibido amenazas. Y lo de los Falcons, estaban los Falcons solos, de distintos colores, distintas patentes. Y también yo los publico. Resultó que eso terminó siendo también, se juntaron las distintas fechas, autos y todo. En algunos momentos estaban solos, en algunos hay una imagen que ha formado parte de alguna muestra en donde
está uno de los Ford Falcon ya de noche, porque habían algunas audiencias que no eran como ahora, eran a veces días largos. Ya de noche, uno blanco, en donde había un policía, habían como 8 policías rodeando el auto cagándose de risa. ¿Viste? Bueno, terminaron sirviendo para juntar ese material y poder pedirle al tribunal y que el tribunal le pida a la policía que no lleven más esos Ford Falcon porque, claro, eran llevados con el único motivo y el que terminaba haciendo era generar, claro, imagínate para los familiares, para los sobrevivientes. Las víctimas que han sido torturadas. Sobrevivientes, claro, que la intimidación que provocaban estos, que eran el auto representativo, ¿no? De llevar en el baúl o mismo en el asiento, pero era el auto que usaba la cana para secuestrar. Bueno, así que sirvió para eso. Y después también las imágenes que han servido para el mismísimo juicio en sí, demostrar algunas situaciones, como por ejemplo algo más que tiene que ver con la actualidad. Viste que la semana pasada nos encontramos y fue la sentencia del juicio de 1/60, comisaría octava, y que en el camino se le sumó la segunda. Y tuvimos la sentencia después de 3 años. Ayer se cumplían 3 años del inicio. La sentencia fue la semana pasada, o sea que prácticamente fueron 3 años. Y yo incluí la última vez justamente en el Colegio de Magistrados y del Poder Judicial. Hay una foto que es el único retrato entre todo el reconto que hay expuesto. También lo alcancé a incluir en diputados un retrato del ex juez Mayón, Carlos Mayón. Y esa es una fotografía que es de un juicio, fue de un juicio en curso. O sea, más allá de que hayan formado parte de pruebas judiciales para alguna causa, algún elemento, también el registro del mismísimo juicio en su interior y de los testimoniantes han tenido su impronta, digamos que han sido más allá que una foto. Creo que eso es lo que a mí también es como lo que me incentiva a seguir. Y ese ex juez mayor expuesto con su epígrafe tuvo que pedir la renuncia a su cargo de titular de docente en la universidad, en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Eso fue el año pasado. Entonces, exponerlo, exhibirlo, también es una manera, me parece, que desde la fotografía termina siendo una herramienta, ¿no? Pero claro que sí, por eso digo, no por nada en Comodoro Pi está prohibido el registro de las fotos, no por nada en algunos juicios se prohíbe este registro, ¿no? Toda esta riqueza que se pierde. ¿Y qué te dejaron todos estos años de aprendizaje? Reforzar los conocimientos de lo que ha pasado en nuestro país, y me parece importante saberlos, y parece medio trillado, pero me parece que es importante para que no vuelva a suceder. Hoy en día estamos viviendo algo, no sé, algo raro, algo encubierto, esto de la quita de derechos, de lo que está pasando, ¿no? con los cortes de la libertad de expresión hacia la prensa, incluso, o sea, podemos traer hasta el ejemplo del recorte de presenciar digamos, estar en las internas del recinto de La Rosada. Todo eso me parece que tiene que ver con un recorte de derechos que en aquellos momentos de alguna manera empezamos a tener, ¿no? A tener esos recortes de alguna manera. O sea, estamos en democracia, sí, 50 años,
Pero la verdad que esta represión que tenemos todos los miércoles o cada vez que todo eso, me parece que son como granos que va teniendo esta democracia de alguna manera. Que nunca deja de estar. Son alertas también, porque de alguna manera, sí, hay marchas, ay, no quiero ser pesimista, pero es no, como... pero hay que cuidar, es una democracia que hay que cuidar. Entonces me parece que lo que deja todo este tiempo, todos estos años de aprendizaje, seguimos, siempre hubo marchas, vamos a seguir teniendo marchas en reclamos, no solamente de los derechos humanos, lo que ha tenido también que ver con la niñeces, con los feminismos, que me parece que, primero para que no sucedan, para que no vuelvan a suceder, tenemos que tener una lectura de eso, tenemos que tener un registro de eso. Entonces, yo no tengo hijos, pero no quiero que pase esto en mi país, no quiero que vivamos o que tengamos este tipo de situaciones, o que ya sabemos, o sea, sería para decirle a alguien, estamos viviendo una dictadura, me parece una falta de respeto a los que realmente la vivieron, ¿no? Pero falta garantizar derechos. Está todo, sí. Ahora ya tenemos que ir finalizando, pero tengo 2 preguntas que tenés que responderme así. Lo primero que te salga, sin demasiada vuelta. Sí. ¿Cuál es la foto que hiciste que más te impactó, que más te da orgullo? ¿Y cuál es la foto que todavía no hiciste y te gustaría hacer? No vale, Rocío. Ay. Bueno, puedes elegir 2. No, es que estoy pensando y que no sé si en algún momento creo que también, pero no. En este momento voy a salir de acá y digo, ay, tendría que haber dicho, no sé, hay una que me gusta que es, pero no sé si es la que más, es la que se me viene ahora. Bueno, esa. Nilda Eloy y un dibujo de Julio López atrás, en donde que ella está con un gesto, ni siquiera está mirando a la cámara, está prácticamente con los ojos. Es como un retrato que es muy fuerte. Yo la expuse, terminó formando parte en varios lugares. Mira, ¿y sabes qué también? Bueno, sí, puede ser que sea una foto por lo que representa, porque cuando Nilda Eloy falleció, viste que se hizo el velorio hablando en la CTA, en NATE, ahí en la sucursal de 8 y 50 y pico. Y no estaba el cuerpo de Nilda para velar, pero ahí fue el velorio, en ese lugar se eligió. Y los compañeros de la AEDD, la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, me pidieron ese cuadro. Mi cuadro terminó representando a Nilda para su despedida. Y a mí me pareció como muy fuerte. Yo sé qué imagen decís, la conozco. Me parece una imagen acertada. Sí. Un buen homenaje. Y imagínate, fue... Porque no era una foto de Nilda que era el retrato típico que ella estaba mirando, o que estaba... No, la mostraba, ahí la mostraba en su esencia. Eso, la mostraba en su esencia. Y creo que esa es la magia del buen fotógrafo. Captar eso, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la que te gustaría hacer que no hiciste? Y con esa cerramos. No sé, la verdad es que me gustaría que sea algo que tenga que ver con esto que venimos hablando, la esencia del fotoperiodismo en sí, ¿no? La de transmitir un mensaje,
en primera medida, que transmita Te estás llamando. que transmita algo y que sirva para el futuro, que realmente sea un mensaje. Tal vez estaría bueno que sea un mensaje de alerta al futuro. No solamente que muestre algo y la historia y la verdad y la justicia, sino que tal vez que pueda llegar a alertar al futuro. Bueno, cuando la hagas, mandame mensaje y mándamela. Dale. La vamos a compartir con la audiencia. Y te dejamos este regalo que le damos, que lo voy a decir, es un llavero, porque generalmente damos el regalo y no aclaramos para quien no esté mirando. Es un llavero. Es un llavero, claramente es un llavero. ¿Y qué un ves? llavero que da lástima de usar, porque yo pienso que se va a rayar, que se va... No, es fuerte, Puede como ir, vos. ¿sabes qué? Colgado en el auto. Ah, es verdad. En el espejito del auto. Bueno, ¿qué ves? Un llavero. Bueno, un sol, 50 años, 50 historias, la CTA, y ya sé que también esto es un espejo. Y ahí logré verme yo para decir que me veo yo también. Bueno, gracias por ser una de las protagonistas de estas 50 historias en estos 50 años. Gracias, querida, gracias, un honor y bueno, gracias. Gracias a vos, a la CTA, a todos los compañeros y siempre es un honor formar parte de, tenerlos cerca y formar parte de eso. Gracias. Igualmente, esperamos esa foto.